Acompáñame a ver esta triste historia. Aquí me pasaron por la faja la dirección, ustedes están haciendo lo que se les da la gana, entonces aquí uno los invita a hacer algo y no lo hacen, y no me Yo quiero ya, quedar con las ganas. yo ya iba a hacer la tarea, mi queridísima y estimadísima directora de episodio, Pero no, yo pero sé que tú tenías toda la Lambón, intención, o sea, yo lo vi en tus ojos, yo sé que tú lambón. tenías toda la intención. Sí, no te dejes contagiar de de acotación este para los ambiente. oyentes. Estamos, Sí. estamos viendo el tema, o bueno, ella acaba de ver mis ojos, pero resulta que estamos conectados cada uno desde nuestras casitas y a mí es lo único que no se me notan los ojos. A ese nivel de sinceridad llegamos en este episodio. Leo intenta lamberle diciéndole que ya va a participar y Diana intenta ser hipócrita y quedan delatados los dos ahí de momento. Diga que se le olvidó, parce, así como se le olvidó a Luis y así como se me olvidó a mí, parce. Sean sinceros, de verdad. A ver, directora, lance ahí la actividad ahí ya que nos pasamos por Listo, la... si estamos acá ya entre muy alzaditos, muy no sé qué, esta onda anarquista nos consumió. Pues Listo, La señorita verdad, Alejandra. Diana, es que yo no pude ser sincero porque es que me ha dado la repena. Que no se note que somos de Bogotá. Pero no hablas como ellos. ¿Y vos, Charlie, cómo la ves? Yo la veo de trabajo, la veo de música. Eso es lo que estoy haciendo yo, no te acerques tanto. Nuestro entorno tiene un significado particular. Pero tú le das la interpretación ideal. El encuadre perfecto. ¿Te animas a descubrirlo? Tres, dos. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del Encuadre Podcast. Desde esta mesa de trabajo virtual, los saludan desde su casa, Alejandro Pasquegas. ¿Cómo estás? Hola Diana, ¿qué más? Yo saludándote aquí desde el sur de nuestra capital, siendo 1:17, ¿no? De la mañana de un día X. Madrugando harto. Leonardo Peña, ¿cómo estás? Hola a todos y todas. Yo saludándolos desde el tierno arrullo de mis cobijas. Estoy en este momento en el tibio regazo de mi cama desde el norte de Bogotá. Bueno, y un invitado muy especial que esperamos siga compartiendo este espacio con nosotros, el señor Luis Ávila. ¿Cómo estás? Hola Diana y todos, ¿cómo están? Bien, pues aquí con un poco de frío, madrugamos un poco a hacer el programa y pues con ánimos de continuar. Perfecto, y por último, quien les habla, Diana Vega, y en la madrugada de hoy, Clicks Modernos, un álbum de 1983, uno de los más emblemáticos de la carrera del señor Charly García. Quien duélale a quien le duela es uno de los padres del rock en español. Este hombre, guitarrista, pianista, baterista, compositor, arreglista, tecladista, y yo sospecho que también preparaba el tinto, es la viva definición de un artista integral, y así lo demostró en el trasegar de las agrupaciones que conformó. Aquí hablamos de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, e inolvidables Serú Girán y por supuesto también una prolífica carrera como solista. Y a esta última nos vamos a remitir, pues Nos siguen pegando abajo es una canción que pertenece a Clicks Modernos, segundo álbum de estudio del artista, un álbum que nace en una época atravesada por conflictos, una gran violencia social, censura e irónicamente una gran acogida en la audiencia juvenil, con letras que devienen de una suerte de trova que termina siendo un espejo de la realidad, y esta identificación hace que calen muy fuerte en el colectivo. Por eso frases como "ella se quedó sin boda ni arroz" y "al novio lo agarraron", entre muchos más que dos, cuenta una historia que duele pero que está impecablemente narrada. Del mismo modo, este álbum cuenta con los teclados del señorísimo Fito Páez y el bajo del gran Pedro Aznar. Ok. En el encuadre. Llega el momento de poner el lente granangular a nuestra charla.
yo les voy a empezar a echar el carretazo de esta historia porque de verdad es una historia con intenciones sombrías y podemos hablar. En el año 1976 comienza la dictadura de la Junta Militar en Argentina. Son 3 fuerzas del ejército las que se toman este país y se hace a partir de un golpe de Estado. Este proceso de dictadura recibe el nombre de Proceso de Reorganización Nacional o PRN. El golpe de Estado se conoce también como Operación Aries. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se realiza bajo el concepto de la doctrina de la seguridad nacional, y la seguridad nacional tiene un hito muy sombrío porque está impulsado bajo la potencia para ese entonces que era Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Para propiciar golpes de Estado en diferentes países, Estados Unidos controla a través del terrorismo de Estado. ¿El terrorismo de Estado qué hace? Generar golpes de Estado, cometiendo delitos de lesa humanidad. Podríamos decir que casi todo Sudamérica y Centroamérica se ve vinculado bajo este poder, que si bien no está por escrito, sí hay investigaciones que demuestran que Estados Unidos fue el país que propició la mayoría de ataques a los estados. Está Bolivia, está Brasil, está Uruguay, está Chile, está Argentina, está Colombia, Guatemala, El Salvador, Paraguay, México y Venezuela. Y si bien no todos los países tuvieron una dictadura como tal, en el país, por ejemplo, en Colombia, se ve enmarcado en 3 puntos fuertes, que es el paramilitarismo, la persecución a la Unión Patriótica y los falsos positivos. A través de este terrorismo de Estado se genera todo un plan que pretende desestabilizar la democracia en la que estaba Argentina, porque Argentina para ese tiempo era el único estado que estaba manejándose democráticamente. Para ese entonces estaba María Estela Martínez en el poder, más conocida como Isabel Perón, esposa de Juan Domingo Perón, quien en 1974 muere. Ella toma el mandato. Antes de que se generara un golpe de Estado, ella pide en el año 1975 un tiempo, un stop, deme un momentico por favor, que es que me siento mal. Se va por condiciones de salud del poder. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Y a ella la reemplaza el señor Ítalo Luder. Yo diría que sí. Y él le da el poder a la milicia y realiza acciones represivas. Está aliado con las Fuerzas Armadas para hacer la toma del Estado. Ellos intentan de esa forma sacar a Isabel Perón, pero ella vuelve y reclama de nuevo el poder, entorpece ese plan. Entonces ahí sí empiezan a trabajar en el golpe de Estado como tal. Y cuando bajan a Isabel Perón, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Asume el poder el señor Jorge Rafael Videla, y esta es una de las dictaduras más fuertes, pero presidentes hubo como tal 4. Videla, Viola, también está Galtieri y está Vignone. Entonces, entre esos 4 presidentes se reparte esta época que termina en 1983. Ahí se pueden escudriñar varias cosas. Lo primero es que cuando entran en represión, lo que hacen las Fuerzas Armadas es hacer un ataque directo contra todo lo que se caracterice como socialista o comunista. Ellos son extrema derecha, entonces todo lo que es izquierda, hasta luego. Y los jóvenes se vinculan con la subversión. O sea, digamos que la palabra éxito es subversión en todos los sentidos. Se persigue casi a todo el mundo. No se sabe quién es sospechoso, no se sabe quién sí está con el Estado, y por eso se persigue a todo el mundo y la represión se da. Las radios se censuran, se cancelan, los periódicos también, los comunicadores y los periodistas se ven en una situación en que tienen que apoyar al Estado y si no pues se van. Así mismo pasa con los músicos, con escritores también. Lo que quieren hacer es hacer que Argentina vuelva como un Estado clásico. Ay, yo quería agregar que llegan al punto en que quedan como en un estado de sitio, entonces pues los militares pueden hacer lo que se les da la gana, y dentro de estas hacer lo que se les da la gana pues está también el poder meterse a las casas y sacar a la gente por la mera sospecha de comunismo o socialismo. Básicamente como la época de la Inquisición, de si yo digo que mi vecina es bruja, entonces se le meten a la casa, la sacan y la queman viva. En este caso pues era la desaparecían.
Exactamente, se queman libros, más o menos se calcula que 1.600.000 libros se queman porque tienen textos que son prohibidos, se veta todo tipo de conductas que no estén en el gusto del militar o como se entiende que deba ser la concepción de una sociedad, pues entonces se censuran contenidos violentos, palabras que tengan una connotación sexual, así sea mínima, en ese síntoma de que todo el mundo tiene algún tipo de culpa y se va a ir contra el Estado de alguna forma, ¿sí? Y se tiene que someter a la sociedad, y entre eso se amenaza mucho a los jóvenes. ¿Por qué? Porque están vinculados siempre con formas de ver el mundo y de rebelarse en contra de lo conservador. Entonces siempre se les va a vincular como los malos. También se puede relacionar la influencia de la iglesia frente a todas estas corrientes, como a todas estas rebeliones. De cierta manera, el que estuviera de parte de la religión o el que dijera que estaba de parte de la religión o de parte de Dios, o que sus acciones estaban validadas por la iglesia, hacía también que la gente tuviera más disposición a aceptar todo esto que estaba pasando, ¿no? Es decir, muchos de los que eran reprimidos ni siquiera se paraban a pensar, a decir, venga, ¿y esto por qué está pasando? ¿O por qué nos están haciendo esto? O lo que sea, sino que habían ahí unas cuestiones morales también que de cierta forma validaban lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Igual, Leo, también mataron religiosos, o sea, se mató a todo el mundo. El 81%, según algunas estadísticas, eran jóvenes de 20 años. Entonces se atentaba contra los jóvenes, pero también se asesinaron sacerdotes, clérigos, las personas que hacían parte de diferentes religiones. A los testigos de Jehová se les persiguió mucho también y se criticaba otro tipo de religiones. Entonces, digamos que todo era bajo una concepción muy conservadora del término. O sea, que si los pelados ahorita creen que están como censurados, pues no tiene nada que ver con cómo eran. Ahí yo creo que podemos ver como algo muy similar a lo que charlábamos en el podcast anterior en cuanto al tema de cómo interviene la iglesia, que en determinado momento como que se le voltea a las dictaduras, termina siendo perseguida también. No sé, pero encontré como ese puente entre ambas dictaduras. O sea, antes hablábamos de la dictadura de Franco, en este momento pues hablamos de la dictadura de Videla específicamente, y ocurre lo mismo. Es ese momento en que la iglesia se da cuenta de que la embarra, terminan intentando hacer gestión social y terminan siendo perseguidos. Jorge Mario Bergoglio también participó en este tipo de gestiones, porque él fue uno de los sacerdotes que intentó apoyar a las clases menos favorecidas en Argentina. Sí, es increíble cómo se ve y cómo se vive la censura en ese tiempo, y más que todo en época de Videla. Por ejemplo, en 1977, el CIDE saca un documento en el que se reúnen antecedentes ideológicos de los artistas nacionales y extranjeros que desarrollan sus actividades en Argentina y que son sospechosos. Entonces se manejan expedientes, hojas de vida de músicos que son sospechosos. La radio no puede poner canciones, y si las pone silencian frases determinadas, ¿no? Y también el tango y el folclore sufren esta represión y esta censura. Se le exige a personalidades como Mercedes Sosa que salgan del país. Se matan también artistas, pintores y músicos, y todo este síndrome es simplemente porque usted me parece mal. Hace unos días justamente vi una entrevista que dio Piero, que era de un artista que estábamos hablando hace un rato extra micrófonos, y el tipo decía que a él el día que salió del país fue básicamente porque estaban los militares en la casa. Y aquí Piero, y es increíble, o sea, es Piero, carajo, o sea, ¿cómo van a reprimir a alguien y pensar que su música es violenta? Entonces, ¿qué pensarían de géneros bastante fuertes como los que hay ahorita? Lo que pasa es que uno podría interpretarlo como a ver, es Piero y habla sobre paz y amor y sobre todo este tema, pero para la época no convenía que una persona hablara de libertad sabiendo que habían un montón de acciones que estaban en contraposición de eso que estaban pregonando ciertos artistas. Y más que Piero es súper antiguerrerista, entonces eso también yo creo que debió pegar muy duro en una dictadura como la de Videla. No sé si a ustedes les pase lo mismo, pero ahorita mientras estábamos hablando, recordé el tema de las chuzadas del DAS, y estas bases de datos acá en Colombia. O sea, es como un tema que los gobiernos represivos usan constantemente, ¿no? O sea, eso también pasó en Estados Unidos, cuando lo del caso Watergate. Vemos que pasó aquí en Colombia. Esto es como un modus operandi de los estilos represivos de gobernar, ¿no? Lo que pasa es que las formas de gobernar no cambian.
solo se renuevan. Para mí, se ven varios ejemplos. Y lo que siempre hemos comentado fuera de micrófonos, lo que no está en la agenda no es válido. El papel tan importante que juegan los medios en poner algún tema sobre la agenda. De cierta manera, los gobernantes y las personas que tienen poder son los que instauran esa agenda, y si hay alguien que está hablando fuera de esa agenda, pues obviamente no conviene y simplemente es tan fácil como sacarlo. Ya que dices eso, me recuerdas algo importante que iba a decir, es que cuando esta señora Isabel Perón no quiere salirse del poder y vuelve de esa licencia que pidió por sentirse mal en cuanto a su salud, a ella terminan hasta exigiéndole los periódicos y los locutores que se vaya del poder, porque saben que si ella no se baja, la bajan. Ellos piensan que ella no está, o sea, digamos que la milicia se soporta en argumentos como que la economía no está tan fuerte, como que el Estado no tiene una cara visible con las personas y que necesitan más presencia de la fuerza militar, porque así las personas necesitan un Estado y no como el democrático, que era demasiado flexible. Entonces, soportándose en eso, los medios de comunicación logran convencer de cierta forma a cierta cantidad de gente que se pronuncia y que se va en contra de esta mandataria. Desorden, especulación, terrorismo, desprestigio. Esto ocurría antes del 24 de marzo de 1976. Usted lo vivió. Recuerde y comparte. Esta vieja lo que dice es como, no les voy a dar el brazo a torcer, porque es que yo no quiero que me hagan cómplice por salirme y por darle el Estado a militares y que después pasen una serie de cosas y que a mí me vinculen con eso. Y es importante destacar el rol de los medios, cómo pasan de ser aliados a enemigos en un momentico, ¿no? Y por ejemplo, nace el tema de los recitales, que lo veremos un poquito más adelante de pronto con Luis, y los conciertos dejan de ser en espacios abiertos y pasan a esconderse, a hacerse en sótanos, a hacerse en cafés pequeños. Los jóvenes se pronuncian y son conscientes de que están metidos en la boca del lobo, punto. Y hay unos cánticos y hay unas frases que son bien interesantes y que marcan mucho, y como de verdad estamos en la boca del lobo y no podemos salir. Después, la guerra de las Malvinas. Desestabilizan la economía, la gente empieza a enajenarse del concepto de Estado que tiene la milicia. Se destapa un poco la olla, la gente ya no quiere saber más de milicia, la gente ya empieza a ver que ese no es el modelo de Estado. ¿Qué hacen? Coger las Malvinas como una excusa para que la gente vuelva a sentirse orgulloso pues de su Argentina. Esta idea se empieza a concebir hacia 1981 y es bajo el gobierno de Galtieri, cuando él está en la presidencia y están todos ahí. En realidad esta es una guerra que ellos no tienen ni la más mínima oportunidad de ganar, pero engañan a los medios y engañan a la gente. Casi que todo 1982 pensando que está ganando cuando no es así, y la gente ya se empieza a dar cuenta. Pues Galtieri sale del poder, él renuncia. Datos curiosos. Pues en el año 1982 es donde se da un concierto pues que es icónico para Charly García, donde es reputado de haberse vendido a las marcas y donde es señalado de que ya no hace música con sentido social, todo porque para ese concierto tiene que buscar un apoyo económico, ya que lo que quiere mostrar en escena es algo que hace alusión a la guerra de las Malvinas. Él genera como una maqueta enorme en el escenario y bombardea, pues en teoría bombardea esa maqueta para que la gente pueda experimentar el miedo. Como que ya sintieron miedo, pues eso es lo que estamos viviendo. Sí, en todo caso. No, sí, en todo caso. Lo que se trata es digamos, de apostar a la vida, ¿no? Y de que todo nazca de nuevo, más allá del quien toque. De apostar a la vida. Hay tanto que apuestan a la muerte. Por eso. De apostar a la paz, hay tanto que apuestan a la violencia. Ajá. Está bien, es buena idea. Apostemos. Apostemos.
¿Por qué? Pues porque la mayoría de gente que tenía que ir a hacerle frente a la guerra eran jóvenes. Entonces surge un síndrome. El Reino Unido ya no es algo que no voy a reconocer, sino que ya se vuelve un enemigo. Se genera esa idea irrisoria de que no se puede escuchar nada del enemigo, que eso lo veremos un poquito más adelante. Pero al no poderse escuchar nada del enemigo, entonces necesitan algo para cubrir el gran vacío de dejar de escuchar. Se piensa, bueno, ¿cómo vamos a cubrir todo esto? Y entonces ahora sí visibilicemos a los músicos que tenemos censurados, visibilicemos el folclore que teníamos perdido, el tango que ahora sí va a ser el honor de una Argentina que ya tiene que rebuscarse actores para que todos se vuelvan amigos del Estado y asimismo se le pueda hacer frente a esa guerra que está más perdida que ganada, y con el ánimo de que los músicos apoyen al Estado, hablen en pro de él. Le sale el tiro por la culata, y lo voy a decir en ese sentido, y es porque los músicos nunca se movieron de su ideología contestataria, ni nunca cambiaron de opinión, ni nunca participaron en ese concierto con ánimo de apoyar al Estado como ellos lo creían. Lo que hicieron fue reforzar la idea de que la guerra los estaba matando, a partir de metáforas, a partir de ese ejemplo que viste, que no sabía, no conocía ese ejemplo de la maqueta, y la gente entonces fue despertando. Así que el tiro le sale por la culata, están perdiendo una guerra de las Malvinas, y entonces tienen que salirle a decir a la gente, sí, es que nos la estamos cagando prácticamente. Así es como termina un poco esta faceta, ¿no? Bueno, ahí lo importante, digamos, lo que dice Aleja es muy cierto, y es que la música refleja ese sentir de la gente, y es como el mecanismo de expresión que se tiene para poder dar a conocerle a la población lo que realmente está pasando y lo que sienten los ciudadanos. Entonces es importante, digamos, descartar ese aporte que hace la música. Así es, Luis, yo creo que es el momento para cerrar ya la idea rápidamente. Ítalo Luder pierde contra el radical Raúl Alfonsín, y lo primero que hace este loco es abrir investigaciones para culpar a las fuerzas militares por lo que hicieron, empezar a abrir las búsquedas para todos los desaparecidos. Es que estamos hablando de que en esta época los niños fueron raptados de sus familias y fueron adoptados por personas que tenían que ver con la milicia, y esta es la hora en la que no consiguen a sus padres y que todavía viven con sus padres adoptivos. Esta es la hora en la que madres no saben dónde están sus hijos. Es tiempo en el que se crean movimientos diferentes, como el que estábamos hablando, el de las madres de la Plaza de Mayo y de las abuelas de la Plaza de Mayo. Ellas empiezan a liderar esa búsqueda. Bueno, tienen muchos logros, pero esta es la hora en la que todavía no se sabe el paradero de 30.000 personas. Cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia. Pero totalmente. Es como las madres de Soacha que ahorita están todavía buscando a sus hijos, prácticamente. Hablemos del Palacio de Justicia, la gente que todavía está buscando a sus familiares que salieron vivos, escoltados por militares. Exactamente. Y que todavía no se sabe quién es el responsable de esas desapariciones, que es lo más triste. No, 30 años después empezaron a condenar gente. Generales que ya están para morirse, hasta ahora están siendo condenados. 30 años después, hasta ahora estaban estimando las pérdidas en Argentina, por ejemplo. Ahí, en ese punto, en 1982, es donde yo quiero que nos detengamos para hablar un poco más de los jóvenes. Y como les decía, pues que Luis tome la barca y nos hable de ese impacto macro. Un lente macro para un impacto macro. Bueno, 1982, como le dijiste, Aleja, es un punto de referencia para lo que es el rock nacional, o lo que puede convertirse en el rock nacional. La guerra en las Malvinas, un desequilibrio, digamos, como a la dictadura. ¿Por qué? Pues porque esa falsa venta de que hay una guerra exitosa o una victoria, muchos empiezan a conocer de que no es cierto. Entonces, ese año marca como el fin o el inicio del fin, mejor, de lo que es la dictadura. Que tengan mucha fuerza y mucha paciencia. Yo sé que este es un momento muy difícil para todos nosotros, pero Serú Girán está disponible para cualquier cosa que sea necesaria para mejorar esta situación, ¿no? Ojalá podamos. Entonces, ¿qué pasa? Entre abril y junio, pues digamos que como que muchos locutores y productores de radio empiezan a notar que la guerra como que no está ganada, ¿no? Y entonces, como ellos tenían orden de no poder, digamos, proliferar la música en inglés, porque pues se sentía que era época en que, como tenemos victoria de la guerra, pues necesitamos empezar a salir con música en español. O sea, no tenemos que escuchar música de una nación a la que estamos derrotando. Atacando.
Bueno, ustedes cantan a los Beatles, pero siempre en español, digamos, como nos gusta a nosotros, los argentinos. Sí, porque nosotros creemos que Inglaterra es el enemigo, pero los Beatles no, entonces tomamos la actitud de cantar en castellano. ¡Socorro! Necesito a alguien. ¡Socorro! Pero no a cualquiera. Exacto. Entonces, como que este es el inicio para que se den a conocer en Argentina León Gieco, Porcello, Charly García, Mercedes Sosa. ¿Por qué es importante este 1982? Porque es el inicio para que estos artistas que se vieron, digamos, censurados durante la dictadura estén en la primera plana de los periódicos. Así es, Luchín, es completamente cierto esto. Fueron pañitos de agua tibia, ¿no? El tema de intentar gestar un triunfo imaginario cuando todo era lo contrario, y que además no solo fue una derrota terrible para Argentina, sino que le dieron el palo a Margaret Thatcher para que ella ganara favoritismo. Digamos que esa fue la oportunidad para ella darse a conocer y sentar digamos, un precedente, y pues se le presentó como la oportunidad. En bandeja de oro, mijo. Y desde mi opinión, pues lo único bueno que digamos que trajo esta guerra fue que pudo como terminar esta dictadura, y pudo resurgir ese amor hacia lo que se podía producir, ¿sí? Digamos que y que pudo como determinar esos aspectos tan importantes del rock nacional argentino. ¿Y por qué digo esto? Porque lo quiero enlazar con que el rock nacional tuvo una historia para que pudiera ser, digamos, aceptado, para que se convirtiera en un ícono no solo para Argentina, sino para la región. Entonces, podemos iniciarlo así. Básicamente el rock, pues lo conocen los argentinos de Elvis Presley, como que todos empiezan a escuchar esos temas sonados en Estados Unidos. Entonces, a mediados de los 50, pues, digamos, la clase política, digamos, clásica, conservadora, solo escuchaba, digamos, algo de tango, como algo música popular. Exacto, era muy, muy clásica la cosa, y no se veía, digamos, que un nuevo género entrando era como algo muy inoportuno para la época. Entonces, a lo que el rock fue entrando, marcó una pauta especialmente a los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes iban a la guerra, los jóvenes estaban como sin saber qué hacer. Fue como la oportunidad de expresión de muchos de ellos, y esto fue visto claramente como una expresión de libertad, algo malo para el gobierno. Exactamente, y también hay que considerar que no por nada, pero es que el rock argentino abre la puerta para que otros países generen su rock nacional, ¿sí? Este rock es el que le abre la puerta a agrupaciones como Kraken, como Terciopelados, y incluso como Doctor Crápula, que lleguen a ser contestatarias y que se lleguen a impregnar un poco de lo que está sucediendo, y que se lleguen a pronunciar también sobre eso, porque si hay algo que destacar es que letras como las de Charly García lo que hacían era mostrar una realidad, y una realidad en letras bailables, por ejemplo, sí, que no se percibía ni por la esquina que me estaban diciendo, venga, es que nos están pegando abajo, por ejemplo, como dice nuestra canción. Yo ahí lo que quiero agregar es que precisamente por eso hablamos de los padres del rock en español, como el señor Charly García y Luis Alberto Spinetta, porque pues es allá donde se gesta todo este movimiento, es allá donde empieza la curiosidad por venga a ver qué pasa si cantamos en español, porque pues sí, obviamente estaban todas las bandas británicas, todo lo que es gringo, todo ese producto estaba aquí en Latinoamérica, pero a partir de lo que hacen ellos es que empiezan todos como desde su contexto social a generar nuevas propuestas de rock en español. Así es, entonces está Almendra, está Serú Girán, conocemos a los grandes padres como lo fueron Soda Stereo y Gustavo Cerati, no se puede desconocer, está Fito Páez, que también toma su perfil y su línea fuerte, por supuesto Charly García, que decide quedarse y el que decide hacerle frente de una u otra manera a todo esto que está pasando y que se va volviendo como en una historia de terror para los argentinos. Datos curiosos. Charly García es quien descubre a Fito Páez. Se dice que pues Charly tuvo muchos problemas con las drogas, y eso es bien sabido. Pues en una de estas él escucha a Fito, no solo en los teclados, porque pues ya él estaba vinculado a la banda en los teclados, sino cantando. Y esto lo impacta tanto que empieza como a motivarlo a empezar su carrera también como artista solista. Charly fue tan grande que impulsó a los grandes. Sí, como en esa ayuda para descubrir nuevos artistas que se generaban en la época, pues había caracterización propios de esos artistas. ¿Y cuál era? Pues que llevaban el cabello largo, eran más relajados, digamos, en su modo de pensar, en su modo de andar, en su modo de vivir la vida.
asistían a clubes que no eran, digamos, lujosos ni famosos, sino que era un espacio para que pudieran compartir y desarrollar música, ¿sí? Porque pudieran desarrollar y poder compartir esos pensamientos a través de lo que se conoce como una guitarra, como un bajo, que digamos que en la época no era tan puntual, pero entonces era el espacio que se necesitaba y que se dio para que muchos se conectaran y pudieran dar ideas aparte de lo que es el rock en español ahora. Me voy a meter como se mete Diana. Yo voy a aportar algo con un datico curioso. La Asamblea General queda en silencio cuando Baby se acerca al podio para dar lo que sin duda será un explosivo y memorable discurso. Datos curiosos. ¿Ustedes no se han fijado que la mayoría de los cantantes para la época eran mechudos? O sea, Fito Páez, Calamaro. ¿Se han fijado como que todos son mechudos? ¿Sabes qué? Curiosamente, con referencia al cabello, a Charly, cuando él hace este disco, él genera una canción en especial contestataria a todas las críticas que le hicieron, porque el tema del cabello también fue una crítica. Él decide cortarse el cabello y hasta eso se lo critican. O sea, vendido porque se cortó el cabello. La identidad era tan fuerte con el tema de su estética, del cabello largo, que el hecho de ver a Charly con el cabello corto para sus fans fue terrible. Fue como, no, sí, definitiva, se vendió. Y por eso se cortó el cabello. Ustedes pueden mirar videos viejos y de verdad que a todos los van a encontrar mechudos, ¿sí o no, Luis? Luis, que fue mechudo en una época. ¿Y por qué Leo fue mechudo en una época también. No, para nada. No, yo nunca fui mechudo. Tenía, no, diría una guachada y no sé si en este podcast se permitan guachadas, entonces no. Palabras fuertes. Digamos que el tema del cabello largo era como una de otras formas de poder expresar como ese rechazo hacia lo cotidiano y hacia lo clásico, ¿no? Es como decir, aquí estoy yo y yo soy la diferencia. Entonces, en ese aquí estoy yo, se juntaron muchas personas que decían, ven, yo también soy diferente. Por eso el cabello largo es algo importante, digamos, dentro del rock. Y se trae mucho de la cultura hippie. Resulta que los hippies también lo adoptaron por el tema de que en las tribus y pues esta cultura aborigen, las personas de más edad eran quienes tenían el cabello más largo. Entonces se hacía como una referencia a la sabiduría con el tema del cabello. Y eso los hacía sabios. También querían hacer alusión a eso y creo que los rockeros lo jalaron. Mi otro aporte, además de lo de la cultura hippie, todo lo que se construye como contracultura también habla mucho visualmente. Se van a categorizar en alguna vaina, que si es el pañuelo, que si es la balaca, que si es el pelo, que si es la ropa negra o la ropa de colores, que si es el tipo de maquillaje. Siempre va a haber algo, una tendencia, algo que marque y algo que impacte, ¿no? Porque lo visual siempre es lo que va a entrar de primera mano y punto. Y Aleja, con esto es importante concluirlo en algo muy, muy especial, que se puede decir como que el rock fue un movimiento no solo que involucra a los músicos, sino que involucraba a los artesanos, a los hippies, a los ecologistas, a las feministas, a los feministas. Entonces, el rock se puede concebir como que el llamado a una sociedad alternativa que da como resultado el rock en español. Y yo apoyo ahí lo que dice Luis. El rock siempre ha representado esa necesidad de rebelarse y de ir en contra de lo que significa ser normal. Digamos que tiene tantas matices en cuanto a... Se vivía en una época en la que el tema de la militancia y el tema del poder estaba tan marcado que el rock fue como esa forma de contestar de parte de los jóvenes hacia no estoy de acuerdo y no hago parte de ese control y no voy a hacer lo que ellos me están diciendo que haga. Entonces es muy chévere esa parte del rock. Listo, Leo. Exploremos con un zoom lo que queremos explicar. Playback. Y ahora hagamos zoom. Pues vamos a hablar un poco sobre la construcción musical de Charly García y todo lo que implica más allá de todo este contexto político y este contexto social que manejaba a Charly como un artista.
Ya va a pasar a hablar sobre la construcción melódica e instrumental. ¿Por qué fue importante para la época? Si nosotros nos ponemos a revisar cuáles fueron los hitos a nivel de rock y a nivel de pop en la música, podemos resaltar 3 fechas muy importantes. La primera que revolucionó de alguna forma estos 2 géneros musicales fue en el año 1964, donde más o menos a principios de esa década podemos encontrar acordes de séptima dominante presentes tanto en el jazz como en el blues. También tenemos identificada por los académicos la invasión de grupos británicos en el panorama internacional. Podemos hablar, por ejemplo, de los Beatles, de los Rolling Stones, donde se introduce este sonido rockero y estas guitarras y estas voces un poco menos delicadas con acordes mayores enfocados ya hacia lo pesado, hacia lo duro, hacia lo que no se estaba acostumbrado a tratar sobre la música. Y luego pasamos a la época de 1983, en la que precisamente salió este álbum de Charly García. ¿Cuáles fueron los instrumentos que marcaron más esta época? Pues precisamente los sintetizadores, los samplers, las nuevas tecnologías. Estaba inundado completamente de estos géneros musicales ya enfocados hacia la electrónica, hacia el dance. Podemos ver artistas que revolucionaron prácticamente toda la industria musical en los Estados Unidos. Podemos hablar también como contexto musical del dúo Eurythmics, de la canción Sweet Dreams, que es completamente conocida. Dato curioso, en una de las tantas charlas que tuvimos con Diana o que hemos tenido con Diana, ustedes pueden creer que Diana no conocía la versión original de Sweet Dreams. Y era lo único. Que era de Marilyn Manson. Sí, y a hoy sigo pensando que es mejor la versión de él, no me la piden. Suficiente, quémenla. ¡Sí! Adriano, no nos vamos una chusma iracunda. No, lo clásico es lo clásico y esos sintetizadores que le da la categoría y el reconocimiento tan importante al estilo ochentero que tiene la canción original. Yo creo que eso no se lo puede quitar Marilyn Manson. Más allá de que se hagan buenos remakes, pero hombre, a ella hay que rescatarle ese potencial de voz para hacer e interpretar una música tan electrónica. Bueno, el proceso es así, te sientas en la escoba y te arrojas y si acaso eres consorte de Satán, volverás aquí a torturar y a decapitar un rato. Yo no desconozco el potencial como cantante, no, en ningún momento, pero es que es Marilyn Manson, en esa canción es muy especial y por eso yo sigo rescatando y defendiendo a Marilyn Manson en No quiero causar disputas ni nada por el estilo, pero quiero dejar por sentado que podemos llegar a la acuerdo de no comparar las 2 versiones. Pues porque yo tengo cierta opinión sobre Marilyn Manson un poco más, digamos que a mí no me gusta mucho la música heavy. Del demonio. No, a mí me gusta el rock, pero es muy darks para mí. Y bueno, pasando a temas más amables, como principal protagonista el álbum y de la canción y de hecho de esta nueva época musical o de esta nueva revolución musical, pues podemos tener las cajas musicales electrónicas y los samplers. Para este álbum, precisamente el de Charly García, tenemos a la caja musical Roland TR-808. Es la primera vez, bueno, creo que no es la primera vez que Charly García utiliza este tipo de instrumentos dentro de sus trabajos musicales, pero los había utilizado creo que para 1 o 2 canciones. Fue un tema muy esporádico. Este álbum fue completamente hecho con esta caja musical y haciendo uso del tema de los samplers, porque para Charly el hecho de generar un nuevo álbum, primero no lo planeó. Fue un disco que, a pesar de que se mencionaba en muchos medios que él precisamente viajó a Nueva York para hacer la grabación de este álbum, en entrevistas él dice que él no planeó la grabación de este álbum, que simplemente llegó a Nueva York y comenzó a ver toda esta revolución de los nuevos ritmos, las mezclas, como que los primeros pasitos del trap. Surgió la idea de generar este nuevo álbum, enfocado el álbum completamente a renovar su look, a renovar su estética, hablar ya de un
un visual mucho más minimalista. También pues el uso de instrumentos usados generalmente para producir house o para producir música electrónica. Podemos encontrar precisamente en esta canción, que quisiera que pusiéramos un pequeño fragmento del inicio de la canción en este momento. Y mientras tanto, El uso de instrumentos usados. Ese es el punto de hoy. El uso de instrumentos usados. Los instrumentos que son usados. Usándose le dan usabilidad. Sí, Su uso es muy Usas muy usable. bien la Lo palabra. importante de las hipérboles. Bueno, en fin. Venga, papi, espere. Podemos encontrar secuencias polirrítmicas. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, es muy extraño que una canción no maneje su misma base musical durante toda la canción. No sé mucho de música, perdonarán los oyentes si me llego a equivocar en algo, de antemano fe de ratas, pero en lo poco que pude averiguar en Wikipedia, mentiras, no en Wikipedia, pero sí en internet, pudimos encontrar que dentro de esta canción particularmente se encuentran muy marcado el tema del metrónomo, o de marcar un ritmo constante, pero que ese ritmo constante se alterne con un ritmo que sea disruptivo. La canción está escrita en 4/4, es decir, con un ritmo constante, y en cierta parte de la canción un instrumento comienza a alternar, que en este caso tengo entendido es los 4/4 van con la guitarra, el bajo, y cuando entra la guitarra eléctrica comienza a marcar un 4/7 para completamente separar o marcar la canción o acelerar la canción. Con lo que cuentas, yo creo que se refuerza mucho el tema de Charlie siendo un total creador y recreador de su propia música, ¿no? Esa caja musical había sido experimentada también en Yendo de la Cama al Living, que fue su anterior disco, pero no le dio como tanto bombo como se la dio en Clics Modernos. Precisamente por este afán de estar experimentando y recreando cosas raras y cosas nuevas. De hecho, en una entrevista, el productor de Clics Modernos relaciona como lo sorprendido que queda con las mezclas que resulta haciendo este tipo. Y apoyando no solamente lo que tú estás diciendo, Diana, no solamente fue un tema creativo, sino que como que todo fue muy trabajemos con lo que hay, porque resulta que pues inicialmente al señor Charly García se le ocurrió dentro de su apartamento en Nueva York comprar un montón de instrumentos de última generación y comenzar a hacer los demos de su álbum. Luego pues comenzó a explorar como con músicos con los que estaba o que iba conociendo en Nueva York, como les había comentado al principio, explorar como esos nuevos ritmos, y decidió tomar el rumbo del álbum. Digamos que encontramos ya el punto de partida de la creación del álbum, donde él decide alquilar la sala de Electric Lady, que es una de las salas más icónicas de Nueva York, donde ha grabado Shakira, no. Shakira todavía no graba allá. No querido. Ha grabado Jimi Hendrix, donde grabaron los Beatles, donde ha grabado solamente Paul McCartney, donde han grabado Madonna. O sea, han grabado muchos de los artistas más importantes en la industria musical de los últimos tiempos en esa icónica sala. Y pues no debe ser nada económico. Donde no ha grabado Shakira la de Loba. No. Yo tampoco. No. Esa misma. Disculparán los oyentes. Aquí es donde aparece el pito. ¿Qué pasó? Pues este señor Charly García ha estado o se ha visto muy marcado por su afán creativo y por su afán de se hacen las cosas de esta manera como yo quiero. Es decir, los músicos que han trabajado con él se han visto de cierta manera guiados, como cohibidos a que se tiene que hacer las cosas como él dice y como están en su cabeza. Entonces, pues ha tenido ciertos problemas, por ejemplo, con las baterías o con los bajos o lo que sea, las personas que los tocan, obviamente.
y pues que no han estado dispuestos como a que el artista que toca ese instrumento se exprese de manera libre, sino que se haga de acuerdo a sus parámetros tal cual al pie de la letra. Eso pasó con el baterista que había contratado para hacer la creación del álbum. No recuerdo en este momento el nombre. Era uno de los bateristas más reconocidos de la época, o pertenecía a uno de los grupos más reconocidos de la época, y no se entendieron a nivel profesional, pues digamos que no hubo un match ahí entre ambos, y este señor pues se hizo a un lado de trabajar en el álbum y de trabajar con Charly. Como este estudio era tan costoso, pues Charly García tuvo que hacer uso de lo que tuviera a la mano, y aunque inicialmente había contemplado a nuestra queridísima y adoradísima caja musical Roland TR-808, pues pasó a ser uno de los protagonistas más importantes para el álbum y a ser protagonista al nivel de estar en cada una de las canciones que pertenecían al álbum. Esto lo llevó al señor Charly García a explorar en los vastos e inhóspitos mundos del house y de la música electrónica, cosa que es impensada para un músico que en sus inicios pues era completamente rock y no había explorado como estos anales de la música pop y la música electrónica. Lo que pasa es que el rock también como que conserva su base, ¿no? Batería, bajo, guitarra eléctrica y voz. Entonces, salir un poquito de esa zona normal y común en la construcción de ese tipo de género, ¿no? Sí, totalmente cierto. Además que utilizó como estos instrumentos eléctricos, también era estaba muy acostumbrados, como las producciones de la época, a generar grabaciones en mono, es decir, en un solo canal salía absolutamente todo. El rock en sus inicios también fue muy, ¿cómo decirlo? Como que era muy puro, como que era muy de instrumentos, nada intervenidos por factores externos o con nada de samplers ni nada por el estilo, sino con el instrumento como tal. Ya cuando comienzan a incluir estos instrumentos eléctricos, pues comienzan a probar con el tema del estéreo, de grabar por un lado el tema de la salida de uno de los instrumentos y por el otro, o grabar con dos micrófonos distintas salidas de audio y después en la postproducción hacer la mezcla de esos dos sonidos para enriquecer mucho más las producciones musicales. El tema de las mezclas a este nivel es totalmente novedoso y sí es súper impuesto por Charly García. Sí se hacían mezclas antes, pero pues era desde otros niveles, porque pues escuchar Artaud de Spinetta es escuchar una vaina bien rara, pero no desde máquinas o algo así. Pero no, sí, de hecho, aprovecho para hacer como otro apunte. Otro de los apuntes de Diana. Datos curiosos. El dato curioso de Diana. Uno de los datos curiosos de este episodio es precisamente que, por ejemplo, un artista como Freddie Mercury con Queen hacía uso de, bueno, los músicos tenían ese, no se sabe si es una ventaja o una desventaja, pero las voces no podían ser editadas una vez eran grabadas porque pues eran tema de cinta magnética. Entonces no es lo que ahorita está o lo que ahorita pasa en la industria musical, que el músico se desafinó, pues entonces venga y le arreglamos o le afinamos la voz en postproducción o lo que sea, sino las grabaciones salían como salían. Si había un error y tocaba volver a hacer la grabación, implicaba el tema de volver y coger y otro rollo y otra cinta, y eso era un gasto. La calidad musical obviamente se ve muy enmarcada porque se iba hacia el producto bruto, tenía que salir como debía salir. También eso es como una de las cosas que marca también el rock y los primeros géneros musicales que tanto aportan a la construcción de lo que conocemos hoy como música. Totalmente cierto. Yo creo que por eso valoramos tanto ese rock de antaño, ¿no? ¿Qué tal un acercamiento con el teleobjetivo? Para usted, ya que me está haciendo desorden en esa esquina. De una.
Sí, por eso es que uno se vuelve anarquista. Mi parte de la letra es la que dice: mamá, estoy yéndome. Soy como una luz apagándose desde el piso. Los pude ver locos de placer alejándose. Justifique su respuesta. Yo lo elegí porque me parece que se complementaba mucho esta parte de la canción, sea en la posición de las madres que perdieron a sus hijos, los hijos que fueron raptados de su familia y que fueron adoptados por personas que hacían parte de la milicia, como esa parte de locos de placer. Me imagino que es como esa referencia al militar que cree que está haciendo las cosas bien, pasando por encima de la humanidad y de la gente que es su par, y cómo vuelven miércoles todo, les da lo mismo y se alejan y dejan todo vuelto chicuca, así lo voy a decir, punto. Gracias, tiene un 3 y le ayudé. Chicuca, porque ella es de Bogotá, ¿sí me entiende? Sí, yo más bien le doy un 5, ya me dio miedo eso. Y el niño que nos está durmiendo por allá en un rincón, haga el favor y repórtese. Su merced, ¿qué escogió de la canción? Bueno, yo escogí la frase que dice: lo que están haciendo es un pecado mortal. Y la escogí pues porque es un pecado la visión mortal. Otra vez. Por favor, el editor cortas a Alejandra en toda el programa. Gracias. Total, aquí va censura pura y dura. No, igual que en la dictadura. Censura para Alejandra. Aprópiate de tu frase, por favor, y justifícame por qué. La censura no. La censura. Ahora sí, por favor, el administrador silenciar el micrófono a Alejandra. Dirán que siempre somos así. Ya, qué pena con la visita. Hagan el favor. Entonces, la frase que yo escogí es: lo que están haciendo es un pecado mortal. Lo escogí porque me pareció que es como la frase que identifica que de verdad es algo que está haciendo mal el Estado, una persona, o lo que estamos haciendo todos mal. Entonces, me parece que es una frase para reflexionar y darnos cuenta de que podemos cambiar y, digamos, ponerle un poco de amor a las cosas. Ay, wow. Bueno, y su merced, muñeco allá que decía que ya tenía la frase que ya le iba a decir, que mejor dicho. Su merced papito tiene esta divina y hermosa frase. Pero la busco, un segundo. Una hora después. Así estaba de listo y así era de aplicado. Bueno, antes de leer la frase, a mí me gustaría contar una anécdota. No, mentiras. Una anécdota, más que una anécdota, no. Creo que en algún momento de la parte que nos compartió Alejandra de su investigación, ella mencionaba algo sobre que los conciertos ya no se daban en lugares públicos, sino eran en ambientes cerrados. Esto se menciona dentro de la canción y precisamente traigo a colación esta frase que dice: yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un farolito azul, él se desmayó delante de mí, no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Es decir, dentro de toda esta historia que tuvo que vivir la juventud reprimida por los militares, era tanto así que llegaban los militares y veían que estaban reunidos algún grupo de muchachos o de pelados tratando de simplemente divertirse o pasar el rato o escuchar algo de música, y los iban cogiendo y los iban golpeando, y creo que pues lo mencionamos ya durante el podcast. Entonces me parece una frase completamente directa por parte del señor Charly García a la situación que estaban viviendo los jóvenes en Argentina en la época de la represión. Listo, muy bien, me parece que juicio, Ala. Pues como yo fui la única juiciosa que acoté mi frase desde el principio, voy a decir por qué la escogí. Perdóname, te interrumpo. Juiciosa no, tal vez corrigida, no sé, ordenada, te podría decir, pero... Yo lo silenciaba. Pues te imaginas ese podcast como, y Alejandra, ¡pip! En el mejor de los casos pronunciamos Alejandra. Recuerda que la descargada de la edición soy yo. Pueden estar desapareciendo. Les voy a decir mi frase, ¿vale? Ella se quedó sin boda ni arroz y al novio lo agarraron entre muchos más que dos. Dentro de la represión y dentro de esta brutalidad policíaca que se vive, como todos recordamos, en algún tiempo la virginidad era asociada con el matrimonio, pero resulta que los militares en esas épocas se caracterizaron por abusar de las mujeres. Entonces, aparte, lo que narra Charly es algo bastante desgarrador y cruel, porque al novio lo golpean
y a ella la violan. Entonces esta es una parte de la dictadura que él quiso tocar también desde el ángulo de lo que pasaba con las mujeres, que aparte de la tortura estaba la violación. Y bueno, lo último que queríamos trabajar o que hemos venido trabajando dentro del podcast ha sido los encuadres, precisamente en el caso de Leonardo, que no es el más afecto a la música de Charly García. Yo quisiera saber, ahora que te tocó investigar y que te tocó como convivir un poco con Charly ya de forma más personal, no porque la escucharas de otras personas. ¿Cómo la ves? No porque te tocara de otras personas, sino porque Diana te lo puso. No, porque quise compartirte. Yo quiero compartir también otro sentimiento con los oyentes, y es, nosotros llegamos al acuerdo inicial de repartirnos cada uno un tema de acuerdo como a nuestros gustos y demás. Sorpresivamente, después de mucho tiempo, después de ya 3 episodios de venir analizando de qué manera hemos trabajado, llegué a la conclusión de que el primer episodio pues lo generé yo, y mi idea fue, pero no fue realmente porque me gustara. Es decir, el reggaetón y yo no somos muy afines. Pues cuando uno está en la discoteca uno perrea, ¿no? Pero de ahí en adelante pues pare de contar, o sea... Papi, pero el dinero ya no se le devuelve. El ejercicio yo lo propuse pues por todo este tema y toda esta cuestión que generó en su momento esta canción. Pero ustedes pues tuvieron la oportunidad de proponer bastantes o temas bastante interesantes y muy poco conocidos, fuera de lo común y fuera de lo habitual, que de pronto los oyentes pueden enriquecer. En cuanto a esta particularmente, y en cuanto al señor Charly García, no es que a mí no me guste de Charly García, solo que creo que ya lo había comentado en ocasiones anteriores y he sido muy reiterativo con el tema. Me recuerda mucho a épocas oscuras de mi vida. Entonces es bastante extraño escucharlo porque me trae esas épocas en las que sufría bullying de parte de mis hermanos, y ahora conociendo como todo este tema sociopolítico y cultural del contexto que planteamos durante el episodio, pues obviamente el análisis de este señor me abre mucho más la mente a lo que representó para la época y a lo que mencionabas, Diana, que realmente es un artista integral y realmente marcó o hizo lo que en teoría para mí es valioso para un artista, y es generar un impacto a nivel social y representar lo que está pasando en la época con todo su contexto, y poner una voz de alarma y una voz de protesta frente a una situación que no le parecía. Y eso yo lo resalto mucho en un artista, y siento que es lo que debe hacer un artista siempre. Muchísimas gracias, sí, yo apoyo eso. Esa parte del impacto que debe generar un artista es algo de lo que yo también estoy muy convencida. Luis, ¿y a ti en dónde te tocó Charly? Cuéntanos un poco. No, pues Charly me toca en el sentido de que las letras que compone pues nos involucran hacia un pasado y un presente que, digamos, podemos cambiar y podemos contextualizar para que pueda no repetirse, ¿no? Y más bien que la música o que las letras hablen de las próximas letras que salgan de esto, pues se construyan en base más algo un poco más alegre, y no tengamos que volver a utilizar la música para experimentar o poder ver la condición política tan cruel de un país, porque está bien verla, pero no de una manera tan cruel, ¿no? Entonces... Ok. Y Alejita, ¿a ti en qué parte te está tocando Charly? Pues ¿para qué hablo si me van a silenciar? No importa, hagamos el ejercicio como por mera formalidad. Bueno, listo de una. ¿Qué pienso? Que estas eran letras. Simplemente a mí todo este tipo de artistas, lo que es el Flaco Spinetta, lo que es Fito, lo que es Gustavo Cerati, pues que también es uno de los ánimos de las metáforas, y yo personalmente lo estimo y adoro su carrera musical, es que estas eran letras, y son letras dicientes, son letras que hablan de amor más allá del amor, que hablan de la realidad más allá de lo que está pasando, y le ponen una óptica crítica y logran evidenciar cómo uno puede utilizar una contracultura
para generar una revolución. Me impregnan esa visión. A todos nuestros oyentes, pues muchas gracias por la compañía. Esperamos seguir teniéndolos ahí pegados. Se despiden de ustedes Leonardo Peña, Alejandra Pascagaza, Luis Ávila y quien les habla, Diana Vega. Esto fue El Encuadre Podcast.